Muy buenos días a todas y todos. Bienvenidos a la sesión de nuestra Comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad. Estoy viendo, ya están nuestros ponentes el día de hoy. Como ustedes saben, el calendario de este año lo hicimos a partir de efemérides internacionales, latinoamericanas, algunos nacionales, y ese ha sido el motivo de los temas que hemos venido tratando para tener un orden en las discusiones, en las charlas que hemos venido teniendo. Y el día de hoy, nuestra efeméride es el Día Mundial de la Ecología, y en ese contexto hablar de una nueva ley de mitigación y adaptación al cambio climático y desarrollo sustentable de la Ciudad de México. Vamos a tener dos excelentes ponencias. Doctora Ivette Montelongo, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Y maestro Julio Martínez Barreiro, bienvenido, también gracias por acompañarnos. El objetivo de hoy es pues, analizar esta ley, de qué se trata, cuál es el contenido que tiene, cómo es que llegamos en este Día de la Ecología a tener una nueva ley que se dedica a esto en la Ciudad de México. Ayuda, no ayuda, suma, resta, y para eso se trata las exposiciones que nos van a dar. El Día Mundial de la Ecología y de los Ecólogos se celebra cada 1 de noviembre. Esta ciencia tomó su nombre en 1869, y el objetivo de este efeméride es recordar la importancia y conocer y valorar las relaciones que existen entre la naturaleza, los seres vivos y su medio con la humanidad. Y la idea es que esta celebración también permita conmemorar a todas las personas que dedican su vida a la vocación de la ecología, ya como decisión personal, profesional y de tiempo completo, digamos. Y este es el motivo que nos reúne, y para ello quisiera yo darle la bienvenida a los ponentes. El día de hoy nuestro subcoordinador César Murillo tuvo un asunto profesional que le ha impedido acompañarnos, pero dejó aquí un saludo para todas y todos ustedes. Y sin más, quisiera presentarles a nuestras personalidades que nos van a ilustrar el día de hoy. Primero, doctora Ivette Montelongo Buenavista. Ella ha sido asesora y consultora de empresas nacionales y extranjeras, así como de particulares y organizaciones de la sociedad civil en materia ambiental, sanitaria y administrativa, a través de su despacho y consultoría, del cual es fundadora. Es el despacho González y Asociados. Se especializa en ofrecer alternativas en cumplimiento ambiental para evitar sanciones y contribuir con ello al desarrollo sustentable. Se doctoró en Derecho Ambiental en la Universidad de Alicante, España, obteniendo el grado con mención cum laude. Presentó una tesis que analiza el marco jurídico ambiental de la contaminación atmosférica en la Ciudad de México. Ha colaborado en el diseño de leyes ambientales en los temas de contaminación atmosférica, aguas, suelos y residuos. También ha participado en proyectos de investigación relacionados con áreas naturales protegidas, ordenamiento ecológico del territorio y contaminación ambiental, y es asesora de diversas empresas en gestiones y procedimientos administrativos ante autoridades ambientales, sanitarias y administrativas federales y estatales. La doctora Montelongo es profesora titular en la Universidad Autónoma Metropolitana desde hace más de 15 años, impartiendo materias tanto a nivel de licenciatura de Ingeniería Ambiental y Derecho, en la especialidad en aguas del Departamento de Economía y en la maestría en Derecho. Sus especialidades son el Derecho Ambiental, el Derecho Sanitario con especialidad en agroquímicos y el Derecho Administrativo. También contaminación ambiental, litigio ambiental y procedimientos administrativos. Doctora Montelongo, bienvenida. Este es su foro y estamos muy atentos a los que nos va a compartir el día de hoy. Muy amable. Gracias por la invitación, maestro Orellana, y a Esdras, que tuvimos contacto para esto. Me da mucho gusto poder hablar de la ley de cambio climático en la Ciudad de México. Una de las cosas más interesantes que me han pasado en mi vida profesional es justamente relacionarme con el análisis, con el estudio de la legislación en la Ciudad de México, la legislación ambiental, a la luz del marco internacional y a la luz de todo lo que ocurre en el mundo, y ver cómo se
cómo se implementa o cómo debería implementarse, porque uno que se dedica a veces a la impartición, a la enseñanza del derecho ambiental, no puede evitar teorizar sobre las cosas. Eh, Vivo la vida práctica, la ejerzo, hago como bien lo dijeron cuando leyeron un poco de mi semblanza, pero también teoriza uno mucho y a veces estas teorías o estas ideas que tiene uno le encantaría verlas reflejadas o son las que permiten analizar estas nuevas leyes. Voy a poner una presentación, eh, pero me brinco un poco porque las ideas, aunque las puse ahí, luego me brincan en la cabeza y así las voy eh, señalando. Espero que se vea la presentación. Ahí, ¿qué hice? Me salí. Ah, algo hice en mi presentación, espérenme. Yo siempre hago de las mías. ¿Sí ven mi presentación? ¿Sí la ven? Sí, sí se Sí, ve. Sí, se porque ve. yo ya me perdí, ¿eh? No sé qué le hice al Zoom, pero bueno. Ok. Lo que yo estoy aquí poniéndoles es, cuando hablamos de las leyes de cambio climático, pensamos ahora, la modernidad nos lleva a hablar del derecho de todos los temas, ¿no? Hablamos del derecho ambiental hace 30 años, del derecho a, a la sustentabilidad ahora, del derecho climático, del derecho a la moda, un montón de cosas que nos hacen pensar que debería haber ramas del derecho, pero pensamos ahora en el derecho climático que puede recoger otro tipo de derechos como el ambiental, el de la sustentabilidad, el del medio ambiente adecuado, el derecho a la salud, etcétera. Pero siempre se pensó que el siglo XXI tenía que ser el momento en el que el derecho, los sistemas jurídicos locales, o si municipales, estatales, federales, en cualquier tipo de estado, unitario, federal, etcétera, fuera rebelde, rompiera con las reglas. Se pensaba que el siglo XXI tenía que comenzar con estos cambios legislativos que eran necesarios en el mundo, ¿no? Eh, no pensando solo en el medio ambiente, sino en todo lo que estaba ocurriendo. Y así se inició el siglo con esa esperanza y luego nos fuimos dando cuenta que no era tan fácil, porque romper los marcos, romper lo que ya existe en el tema jurídico, cuesta trabajo. Además, rompería todo esta estabilidad o este Estado de Derecho en el que trabajamos y el que hemos construido a lo largo de la historia de la existencia de la humanidad, ¿no? Sin embargo, lo que sí hemos podido ver, y podemos verlo reflejado en las leyes más nuevas, más modernas, y debo decir que la Ciudad de México se destaca por comenzar, por siempre proponer algo en sus leyes, eh, por lo menos se escriben así, muy propositivas, muy nuevas. Eh, este nuevo derecho climático tiene que ser transversal, siempre así, con otras ramas del derecho, con otros momentos o con otras disciplinas como la economía, como la ingeniería, como la ecología, etcétera, y también multiparticipativo. Es decir, el derecho, y si luego hablamos un poco de gobernanza, que lo diré un poco más adelante, el derecho no tiene que ser concebido como quizás en algún momento nos quedamos con esa idea de hacerlo entre el Estado y los gobernados, sino el Estado, los gobernados y con una participación diferenciada, pero incluyente de todos esos gobernados que existen, ¿no? La sociedad civil, las comunidades originarias, la infancia, las minorías, el sector empresarial pyme, si quieren ahora, las grandes corporaciones, las ONGs, etcétera, etcétera. Se piensa entonces que este derecho en la Ciudad de México debe ser de esa forma, pero también sin dejar de lado que la Ciudad de México es diferente al resto del país y todos nosotros lo sabemos. En la Ciudad de México convergen muchas administraciones al mismo tiempo, muchas actividades. Si bien es cierto, se tiene que pensar en el derecho circunscrito
a esta Ciudad de México, al territorio específico, no se puede dejar de lado la interacción que hay con otros municipios, con otras entidades federativas, con otros individuos que influencian lo que ocurre en el derecho local, en el derecho de la Ciudad de México, y luego también pensar en las alcaldías, que si bien es cierto, todavía no se transforman en municipios, pues lo volverán a hacer como lo fueron a principios del siglo pasado. Y eh, hay alcaldías que tienen mayor interrelación con otros municipios, con otras entidades federativas que con la propia ciudad, como ocurre en todas las entidades federativas, entre las cabeceras municipales y lo demás. Entonces tenemos que pensar en esto, que convergen varios niveles de gobierno y tenemos influencia de varias legislaciones o de varias acciones que tendrían que verse reflejadas en la legislación. También eh, tenemos que pensar que la sociedad civil debe convertirse en la receptora o en la obligada a cumplir con lo que dice las normas, pero también tiene que ser ese motor que impulsa a que esas normas, a que esas leyes, reglamentos o los derechos previstos en la Constitución vayan cumpliéndose, se vayan ejerciendo, realmente tengan algo que ver. Y luego el sector económico. Y cuando hablo del sector económico, hablo de cualquier actividad económica, cualquiera de nosotros que tenemos nuestros despachos, que trabajamos en el despacho, las pequeñas empresas, las tienditas, las grandes empresas, las corporaciones, las nacionales, las internacionales, etcétera, etcétera, con su contribución a través de la propia generación de reglas o la propia generación de normas que apoyan o inducen al mejor cumplimiento y al fortalecimiento de este marco jurídico a través de algo que seguramente ustedes han escuchado hablar que se llama el reflexive law, ¿no? O el derecho reflexivo, que no es, es una traducción un poco extraña, pero no es más que la posibilidad que donde el sector obligado o quienes tienen que cumplir con las normas participen en la creación de las mismas e incluso a veces estas formen parte del marco jurídico y otras se queden simplemente en el ámbito de ellos mismos, ¿no? Podríamos pensar entonces en la autorregulación, quizás, para hablar un poco en el sentido mexicano, ¿no? Y esto nos lleva a hablar de esa gobernanza climática, que a mí me gusta la definición que da la UNICEF sobre la gobernanza climática multinivel, en el sentido que no nada más es ese eh, que el Estado haga lo que tiene que hacer, que la sociedad cumpla con sus obligaciones, que se haga todo lo que tiene que todos participen para mejorar o fortalecer este marco legal, este Estado de Derecho y que se cumplan las cosas, sino también proponer todos los actores en este Estado que participen y hagan algo, digan algo, motiven, sean vigilantes, ayuden al cumplimiento, ayuden a la gestión, participen, elaboren, etcétera. Y finalmente, me importa hablar de lo que dice eh, los Objetivos del Desarrollo Sostenible sobre el cambio climático, ¿no? Que tienen que ver con la posibilidad de, o la obligatoriedad que asumen los países, no la obligatoriedad, el compromiso de transformar sus sociedades, y los ODS en general tienen esa misión, transformar la sociedad en su conjunto de forma local, global, regional, internacional, mundial, hacia esta idea de la descarbonización, que luego se mezcla con otros objetivos, también buscar que estos empleos sean verdes, y eso tiene que ver también con la reducción de las emisiones de gases. Hablar de la economía, invertir, ojo, la inversión en estas soluciones sostenibles que tienen que ver con mejorar los combustibles o la forma en la que nosotros generamos la energía, ir transformando esto y luego ver cómo vamos a enfrentar todo el tema de los riesgos climáticos. Y eso nos lleva, bueno, no toco aquí el tema del Acuerdo de París, pero evidentemente es importante, y eso nos lleva a pensar en el tema del cambio climático en dos aspectos. En el aspecto de evaluar los riesgos, mitigar los riesgos, adaptarse a esos riesgos, y por el otro lado, transformar todo el sistema social, económico, político, jurídico y demás
hacia un sistema en que vaya asumiendo estas responsabilidades, porque se supone que la sociedad y los estados en el siglo XXI ya son responsables para ir transformando todo aquello que se formó o que se construyó en los 3 siglos anteriores o 2 siglos anteriores, por lo menos, ¿no? Ahora, todo esto, el derecho climático y todo lo que tendríamos y que está reflejado en la nueva ley de la Ciudad de México, involucra varios derechos humanos, varios derechos ya constitucionalmente establecidos, y que los menciono aquí, están en la lámina, pero los digo rápidamente, que tiene que ver con la igualdad, el reconocimiento de esas minorías sobre sus tierras y sobre sus derechos eh, tradicionales, sobre la necesidad de educar bajo ciertos conceptos de igualdad, conciencia de solidaridad, que sin ella el tema climático no funciona y no se puede hablar de gobernanza ni nada. El derecho a una alimentación adecuada, nutritiva, suficiente y de calidad, porque si no se atiende el tema del cambio climático, evidentemente este derecho no se puede garantizar por nadie, aunque seamos el país que genere más elementos transgénicos, etcétera, etcétera. También los más tradicionales, pues el derecho a la salud, el derecho al medio ambiente adecuado, el acceso acceso y disposición al agua, etcétera, son derechos que solo a través de una regulación adecuada del tema climático y de todas las acciones climáticas que derivan de este pueden darse, ¿no? Y luego, bueno, algunos asociados a este, como el tema de la vivienda, el tema del acceso a la cultura y a la preservación de los derechos culturales, la libertad de empresa que se ve tan limitada con todas estas cuestiones ambientales, climáticas, de sostenibilidad, y bueno, el acceso a la información y el acceso a los tribunales, la participación, etcétera. Cosas que también están reconocidas en la Constitución de la Ciudad de México, donde evidentemente esta Constitución garantiza este derecho al uso equitativo y pleno de la ciudad con principios de justicia social, democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, que es mucho de lo que dije antes en un lenguaje mucho más moderno, digamos, más asequible a la gente no sé, de estas generaciones. Y luego reitera el tema del derecho al medio ambiente adecuado, como lo hace la Constitución Federal y como lo han hecho varias de las leyes ambientales, ¿no? En ese sentido, también esta Constitución de la Ciudad de México, que habla de la importancia de garantizar estos derechos y también un derecho a vivir adecuadamente a través de la actividad estatal para eliminar estas, entre otras cosas, las emisiones de gases de efecto invernadero, la contaminación, etcétera, se ve reflejada en la obligación también que tiene el gobierno en la Ciudad de México de generar un plan a largo plazo que involucre el tema del cambio climático o que establezca las medidas o todas las acciones climáticas que se van a desarrollar en la Ciudad de México. Esto lo digo y llego al tema de la concurrencia porque la ley anterior de la Ciudad de México fue la primera en todo el país, rompiendo un poco el esquema de la concurrencia de competencias en materia ambiental. Y mucho se dijo si el tema de cambio climático era un tema ambiental o no, del derecho ambiental o no, pero lo cierto es que como cuando dictó su ley ambiental fue la primera en todo o la primera novedosa, digamos, en el país, en el tema de cambio climático, antes de la ley general ya teníamos una ley de cambio climático en la Ciudad de México, ¿no? Y eso se vio muy bien, era interesante que una ciudad o una entidad federativa de avanzada la tuviera, pero rompía este esquema tradicional de esperar una ley general que distribuyera competencias y que dijera qué le correspondía a cada uno. Entonces yo diría que la primera cosa interesante o el primer aspecto interesante que vamos a ver en esta nueva ley es justamente eso, que ya se ajusta al tema de la concurrencia de competencias que va estableciendo la Ley General de Cambio Climático y entre las cosas más destacables que puedo señalar es el tema de la política, que es el tema más interesante o al que más se dedica espacio en esta nueva ley en la Ciudad de México. Luego el tema de la regulación más que el fomento, la regulación
y la generación de instrumentos y la implementación de estos sobre acciones climáticas o acciones de mitigación, de adaptación en muchas materias, entre las cuales tenemos el aprovechamiento de los recursos naturales o los recursos hídricos, todo esto dentro del marco de sus competencias, del ordenamiento territorial, de los asentamientos humanos y el ecológico, en el tema de protección civil, en el tema de la prevención de enfermedades derivadas por el cambio climático, en el tema de educación, de infraestructura, de movilidad. Y como van viendo, esto tiene que ver con esos derechos humanos o esos derechos trascendentales que están en la Constitución, pero también tiene que ver con la actividad del día a día en la Ciudad de México, ¿no? Incorporar estos instrumentos de política ambiental, el tema del atlas de riesgo, que la Ciudad de México fue la primera que lo tuvo y de la forma más completa. Yo recuerdo mucho que hablaba con la gente de la PAOT y presumían esto y me daba mucho gusto tenerlo y ver que ya lo tenían. Se tardaron en publicarlo, pero fue de las cosas más interesantes que nos pudieron ofrecer las autoridades hace algunos años. Y bueno, con base en eso, y creo que lo dije casi todo, lo que tenía aquí. Ah, bueno, el tema del registro de emisiones que ya existe, que es importante para vincularlo con las emisiones que se generan en la Ciudad de México al Registro Nacional de Emisiones, sobre el cual tengo que comentar que siempre he estado en desacuerdo en duplicar esfuerzos, en duplicar instrumentos y en hacerle la vida un poco más difícil al particular, cuando tenemos muchos registros, muchos inventarios, muchos documentos, cuando podríamos tener un solo registro y solo un inventario nacional de emisiones contaminantes, incluyendo evidentemente a los componentes y a los gases de efecto invernadero, y esto vincularlo a nuestras leyes o a nuestros instrumentos regulatorios que ya tenemos, ¿no? De una vez me adelanto y lo digo, como el caso de la licencia ambiental única que se tiene en la Ciudad de México, que podría mejorarse a la luz de esta nueva ley, como la implementación de estos instrumentos para tener actualizado el registro de emisiones contaminantes, ¿no? Vincular estos instrumentos regulatorios que ya se tienen en otras leyes como la ambiental para tener toda esta información que se necesita para mejorar las políticas, para evaluar todo el tema de la planeación y de la estrategia climática de la Ciudad de México y de las alcaldías, que es una de las cosas que ya se tenía en la ley anterior, pero que se establecen de forma más puntual qué es lo que deben de contener, y luego permitirá también trabajar en esta coordinación que se requiere con los municipios y con las entidades de la zona metropolitana del Valle de México, ¿no? ¿Qué le encuentro de bueno? Y ya me acabé el tiempo y no hablé de eso. ¿Qué cosas propositivas encuentro? Es una ley programática, como todos sabemos. Es una ley que lo que nos lleva es a, a buscar en todo el marco jurídico, en todo el marco normativo que ya se tiene, y no nada más en el normativo ambiental, sino en el de movilidad, en el financiero, para hablar de los instrumentos económicos que refiere ahí, que serán una parte importante para lograr este cambio o la implementación de las acciones climáticas, implica toda una modificación al marco legal existente en la Ciudad de México. El reto no era nada más tenerla, ¿no? Tenemos el tema de la planeación que ya existe, los instrumentos económicos. No era nada más tener esta ley y que se publicara y que se implementara. El reto ahora viene de verdad, que significa una revisión con base en esta ley, que yo diría que es una ley súper importante, que es la ley marco a través de la cual todas las leyes ambientales, la de asentamientos, el reglamento de construcción, la ambiental, la de residuos, movilidad, el tema financiero, el tema de áreas naturales, perdón, áreas verdes, etcétera, la integración incluso de las facultades de la administración pública de la Ciudad de México y de las alcaldías, evidentemente, tiene que replantearse a través de esta ley y luego todo lo que venga derivado de la estrategia eh, climática, del programa climático que exista para que esto que se dice aquí en esta ley realmente funcione. De otra forma, tendremos una ley
que se lee muy bien, que establece un montón de cosas, y conste que me brinqué los principios porque yo soy de los que está en contra de poner los principios dentro de la ley. Eh, si no hacemos algo, esta ley se va a quedar así, con la intención de mejorar, con la intención de hacer algo, con los lineamientos para hacerlo, pero sin contribuir o sin hacer esto, ¿no? Entonces, eh, realmente esa es una visión muy general, pero espero que les haya servido, que tengan interés en la misma. Y para cerrar, créanme, lo que viene es lo más difícil y a nosotros como abogados nos tocará participar en esas modificaciones y hacer que se cumpla, ¿no? Y orientar a nuestros asesorados a participar, a generar voz, ser partícipes del cambio y hacer que se cumpla, insisto, porque esa es parte de la chamba de ser abogados, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por su exposición y por sus ideas. Gracias por compartir sus reflexiones. Y vamos a escuchar ahora la participación de Julio Martínez Barreiro. Bienvenido. Julio Martínez es licenciado en Derecho, egresado con mención honorífica de la Facultad de Derecho de la UNAM, con estudios de posgrado con especialidad en Derecho Constitucional, Derecho Energético y maestría en Derecho. Es catedrático de las asignaturas de Derecho Ambiental y Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho de la UNAM y practica el Derecho Ambiental y Energético con experiencia en consultoría especializada para el sector público y privado. Él está acreditado en la elaboración y asesoría del SACISOPA para el sector de hidrocarburos. Es experto en estrategias en materias de agua, residuos, elaboración de estudios para la evaluación, conservación o restauración costera y forestal y para la obtención de concesiones para el uso y aprovechamiento de zona federal marítimo terrestre. Cesión de derechos y obligaciones y contenidos en los títulos de concesiones y modificación, estudios técnicos y factibilidades relacionados con el desarrollo de proyectos inmobiliarios y públicos. Litiga en materia administrativa y amparo, procedimientos de responsabilidad ambiental y compensaciones. Julio, interesadísimos en escuchar tu punto de vista. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, maestro Orellana. Muchas gracias, Esdras. Y un gusto compartir este foro con la doctora Montelongo, que tanta experiencia tiene por compartirnos, ¿no? Entonces, vamos a comentar la ley. Para ello, a mí me gustaría igual compartirles una presentación para tener un contexto, un panorama más general de lo que involucra esta ley de cambio climático. Permítanme un momento. A ver. ¿Ahí ya se ve mi presentación? Sí. Bueno, esta ley de mitigación y adaptación al cambio climático y desarrollo sustentable en la Ciudad de México o prácticamente ya tiene de vida jurídica medio año. Se promulgó el 9 de junio del 2021 y justamente contiene aspectos o retoma aspectos que, como mencionaba la doctora Ivette, ya venían arrastrándose de la ley que tenía el mismo nombre, que fue promulgada en el año 2011, ¿no? Es decir, a 10 años de la creación de la primera ley relacionada con el cambio climático en la Ciudad de México, pues bueno, viene una refrescada, por así decirlo, de esta ley al cambio climático. Pero, ¿por qué hablar de cambio climático? Es importante porque, si bien para el derecho el tema ambiental es reciente, es prácticamente nuevo, si lo comparamos, no sé, con el derecho civil, con otras instituciones que forman parte del derecho, pues el derecho ambiental es relativamente nuevo. Y el cambio climático, pues todavía más nuevo, ¿no? Sin embargo, es una preocupación constante a nivel global, a nivel mundial, y que además ha abierto una preocupación y sobre todo el fomentar una creación de leyes a nivel mundial y sobre todo que sea de interés en estas nuevas generaciones para procurar generaciones futuras, ¿no? El cambio climático, pues evidentemente involucra diversos aspectos, como podemos ver en la lámina que les estoy presentando, que alcanza diversos rubros, ¿no? Alcanza un tema en el cual pues vamos a ver
que hay una afectación a la biodiversidad, hay un alza, una variación también en las temperaturas, una intensidad en los fenómenos climáticos extremos, huracanes, tormentas, etcétera, y que evidentemente como sociedad necesitamos responder a esas reacciones que tenemos a nivel global relacionadas con el cambio climático, ¿no? Entonces, el cambio climático pues enfoca diversos aspectos, como les decía, pues el aumento a nivel del mar, el derretimiento de las capas glaciares que ha preocupado a nivel mundial, el aumento de la temperatura, las precipitaciones. Cada vez es más frecuente ver eventos extremos de incendios, etcétera, ¿no? Entonces, ante estas situaciones que se han dado a nivel global y evidentemente en México no es la excepción, pues se tiene que hacer o se tiene que dar una respuesta ante esto, ¿no? A nivel global, México forma parte, pues evidentemente representa en el ámbito ambiental, pues una participación muy importante por evidentemente toda la biodiversidad que converge en nuestro país, ¿no? Como decía la doctora Ivette, la Ciudad de México pues es una de las ciudades más importantes a nivel mundial y pues la más importante a nivel nacional, ¿no? En nuestro país es la ciudad que representa pues mayor desarrollo urbano, que todavía cuenta con áreas de valor ambiental, si bien pudiera no representar ambientalmente la entidad federativa más importante como podrían ser otros estados de la República Mexicana, sí es un parteaguas para que se pueda dar este avance en las legislaciones, ¿no? Aquí les estoy compartiendo esta lámina para que ustedes puedan ver el estado crítico en el que nos encontramos al día de hoy. El cambio climático es cierto, sí existe, no es un invento, no son los Reyes Magos. El cambio climático es una preocupación que se debe tomar muy en serio. Pongo esta lámina sobre todo porque justamente estamos comentando esta ley en el marco del cierre hace unos días de la COP26 que sucedió en Glasgow, en Escocia, en donde justamente se retoma la preocupación de la deforestación y se vuelve a tomar o se vuelve a poner en la mesa el tema del cambio climático. Si ustedes ven la lámina que les estoy poniendo, pues ha habido justamente una variación sumamente preocupante en el aumento de la temperatura y que justamente eso se traduce en acciones relacionadas con el cambio climático, con este aumento en la temperatura global, con los eventos meteorológicos que se van presentando más frecuentemente, etcétera, ¿no? Entonces, ante este tipo de situaciones, pues como Estado tenemos que responder y tenemos que tomar acciones pues muy concretas. Justamente engloba una doble obligación, tanto para el Estado, justamente el emitir las legislaciones correspondientes, en capacitar a sus autoridades y como parte de la sociedad, pues también en atender y hacer caso a lo que marcan nuestras leyes y obviamente este es un tema que nos involucra a todos. En la emisión de gases de efecto invernadero a nivel global, vemos que hay pues diversos aspectos que influyen en este tema del cambio climático. Principalmente aquí les estoy poniendo una barra de pastel en donde ustedes pueden ver que la energía o la generación de energía es la que involucra más emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo. Seguido, pues obviamente por la agricultura, por la industria, tenemos también pinta el tema del transporte y la construcción. Justo estos rubros que yo les estoy colocando, que involucran la emisión de gases de efecto invernadero y que se relacionan con el cambio climático, pues son los que retoma esta ley que estamos comentando el día de hoy y va a regular a estos sectores y justamente lo que trata pues es de establecer pues los mecanismos que puedan atender a este cambio climático, ¿no? Como ya mencionaba la doctora Ivette, pues también vemos que la primer ley de cambio climático que se dio en nuestro país pues fue en la Ciudad de México, se le adelantó a la Ley General de Cambio Climático
La anterior ley que existía en la Ciudad de México es del 2011, como ya les comentaba, y posteriormente en el 2012, pues es donde viene la Ley General de Cambio Climático, y a partir de 2012, a nivel federal, es donde se han desarrollado diversos aspectos respecto de la regulación en relación a los instrumentos y la institucionalización de este cambio climático, ¿no? Vamos a ver que justamente pues entran diversos instrumentos que van a regular incluso metas a 2030 para controlar este cambio climático. Y pues bueno, aquí justamente en esta barra que les estoy poniendo, en donde se ha ido desplazando el desarrollo de la instrumentación de las reglas del cambio climático, no vemos esta nueva legislación por obvias razones, pues prácticamente es a nivel federal, y además pues la regulación se queda en el 2017-2019, que es donde se dan las reformas a la Ley General de Cambio Climático, ¿no? Comento esto por el contexto o el marco que va a retomar esta nueva Ley de Cambio Climático en la Ciudad de México, ¿no? Algo que es importante y que quiero traer a la vista es que esta nueva ley de cambio climático que se establece para la Ciudad de México, en diversos artículos refiere que justamente lo que busca es eliminar o la utilización del carbón y disminuir justamente la quema de combustibles fósiles. Sin embargo, bueno, se debe de tomar o se debe de recuperar, derivado de la reforma energética de 2013 y todas las legislaciones que sucedieron en el 2014, lo que establece el artículo 3º transitorio de la Ley de Transición Energética. Aquí ya vienen unas primeras metas en los cuales se trataba de disminuir esta utilización o esta quema de combustibles fósiles, en donde se dice que para 2018 la generación de energía eléctrica proveniente de fuentes limpias tenía que ser del 25%, para 2021 del 30% y para el 2024 del 35%, ¿no? Estos porcentajes, pues evidentemente, o lo que nos deja ver la experiencia, la práctica, pues es de que todavía estábamos muy lejos para poder cumplir con ellos, y justamente lo que trata de retomar esta ley general de cambio, esta ley de cambio climático de la Ciudad de México es en algún momento llegar a un estado cero de justamente de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, pues bueno, ya entrando a lo que contiene esta ley, ¿qué encontramos? Pues bueno, encontramos que, como les adelantaba, pues a 10 años de la primera legislación que lleva el mismo nombre, pues esta ley la deroga, la deroga completamente, la abroga, y justamente pues sí va a retomar diversas cuestiones que se venían estableciendo en la anterior ley. Sin embargo, pues va a incluir algunas otras que les voy a comentar ahorita, ¿no? ¿Por qué nace? ¿Por qué se da esta ley? Pues nace en el marco de contribuir en hacer frente a la crisis climática que ya les comentaba, con metas de descarbonización y medidas para reducir los impactos del cambio climático, como pudieran ser inundaciones, ondas de calor, desbordamiento de barrancas que tenemos en la Ciudad de México, etcétera, ¿no? Lo que busca es controlar esos diversos aspectos que se han dado en la Ciudad de México y que se ven relacionados justamente con el cambio climático. ¿Por qué es importante tener una ley de cambio climático dentro de la Ciudad de México? Si bien la Ciudad de México, como les decía, prácticamente tiene un desarrollo urbano pues muy importante, me atrevería a decir yo, pues el más alto a nivel nacional. Sin embargo, todavía cuenta con áreas de valor ambiental, áreas de conservación, cuenta con áreas naturales protegidas en suelos de conservación, y en este plano que les estoy poniendo se pueden dar idea a ustedes de que todavía en la parte sur de la Ciudad de México pues contamos con justamente esas áreas de valor ambiental que pues necesitamos recuperar, necesitamos rescatar, y justamente necesitamos hacer o implementar acciones que permitan que se pueda dar un desarrollo eficiente o compatible con el medio ambiente, ¿no?
Esto sin dejar al lado pues que la Ciudad de México va a seguir creciendo, va a seguir teniendo un desarrollo urbano que al momento de emitirse los nuevos planes de desarrollo urbano, todos estos instrumentos de políticas, pues se tiene que tomar en consideración justamente la conservación o la implementación de actividades o de medidas que puedan apoyar a que exista un desarrollo realmente sustentable y que evidentemente esto se va a ver reflejado con un tema de cambio climático, ¿no? Entonces, es importante que se vea visualmente cómo involucra estas áreas verdes a la Ciudad de México y que no es un tema menor. Algo que establece o dentro de los objetivos que encontramos en la legislación en comento, pues es de que va a tratar justamente de impulsar la realización de acciones basadas en la naturaleza, va a establecer medidas de conservación de los ecosistemas, va a tratar de impulsar la revegetación del campo, la creación y conservación de los humedales existentes en la Ciudad de México y tratar de mejorar las prácticas agrícolas que se dan en diversas alcaldías, como pudiera ser Milpalta, Iztapalapa, etcétera, ¿no? También pretende reducir gradualmente las emisiones de los sectores de transporte, de generación de electricidad, de residuos, de comercio, de servicios, de agricultura, que si ustedes ven este rubro, pues prácticamente son los relacionados con la emisión de gases de efecto invernadero a nivel global, ¿no? Entonces va aterrizando esos aspectos que vemos a nivel global, pues justamente en la Ciudad de México, ¿no? Como les adelantaba, lo que busca también, o lo que establece en uno de sus artículos transitorios, es que se pueda lograr 0 emisiones para el año 2050, esto con la finalidad de garantizar el futuro de las niñas, de los niños, de los jóvenes y evidentemente de las generaciones venideras, ¿no? Esta meta suena muy ambiciosa, sin embargo, creo que pudiera ser realmente cumplible si tomamos en consideración los últimos compromisos adoptados por México en esta última COP26, en donde se estableció que diversos países como Estados Unidos o como China, lo que buscan es la venta de vehículos, por ejemplo, totalmente eléctricos para el año 2030, y para el caso de México, pues se comprometió a que para el año 2040 pues se sumara a esta misma iniciativa o a este mismo compromiso, ¿no? La venta, la comercialización de vehículos 100% eléctricos. Entonces, si tomamos en cuenta que México ya ha asumido a nivel global pues este compromiso y justamente por lo que representa México es un importante país dentro de la industria automotriz, y si vemos que uno de los objetivos que establece la ley es que 0 emisiones para el año 2050 representen o se vean dentro de la Ciudad de México, pues pudiera no resultar tan lejano, ¿no? Evidentemente las emisiones no devienen únicamente de los vehículos, engloban pues todos estos sectores. Sin embargo, pues vemos que día con día pues la generación de energías limpias, la economía circular, etcétera, pues forman parte pues ya más de estas preocupaciones, no solamente a nivel gobierno, sino también para los consumidores y para la sociedad en general, ¿no? ¿Qué más establece esta ley? Pues va a determinar las bases para la creación e instrumentación de los planes generales de desarrollo de la Ciudad de México. Como les decía, la Ciudad de México no por esta ley se va a detener, no va a detener ni su desarrollo ni su crecimiento urbano, sino simplemente lo que busca esta ley de cambio climático para la Ciudad de México es que puedan converger, es que se pueda dar justamente este desarrollo, pero adoptando nuevas medidas, adoptando instrumentos que realmente sirvan para mitigar el cambio climático. Y, pues bueno, otro de los objetivos es crear una comisión interinstitucional de cambio climático dentro de la Ciudad de México, que también la vamos a encontrar como parte de estos objetivos de la ley. Evidentemente, que ya lo comentaba la doctora Ivette, pues bueno, busca en relación con nuestra Constitución General y con la Constitución de la Ciudad de México, pues garantizar un derecho humano al medio ambiente sano para el desarrollo y el bienestar de las personas, relacionada con algunos otros derechos, como pudiera ser el derecho a la salud, el derecho a la integridad, etcétera, ¿no? Busca también promover la participación del sector social en la resiliencia, en la mitigación y en la adaptación al cambio climático, ¿no? Uno de los retos que realmente tiene el Estado en el tema ambiental, y no solamente en el ámbito
del cambio climático es justamente la educación ambiental. Realmente se ha dejado muy de lado, o se dejó muy de lado durante muchos años, esta educación ambiental, el tomar estas medidas, el concientizar a las personas sobre los efectos que debe de tener sus actividades en cuanto al cambio climático, en cuanto a la afectación al medio ambiente, y justamente lo que busca promover esta ley, pues es esa participación social, ¿no? También busca fomentar una cultura de acceso a la información y promociona la participación con cuestiones relacionadas con el medio ambiente. Aquí yo me quiero detener y adelantar. ¿Por qué detener y adelantar? Porque justamente vamos a ver que uno de los rubros que abarca esta ley pues va a garantizar este derecho de acceso a la información en materia ambiental, y lo que busca es que los ciudadanos o los particulares puedan acceder fácilmente a toda la información que se genere dentro de la Ciudad de México en relación con el tema ambiental. Nada más como paréntesis, yo creo que todavía estamos un poco lejos de este tema, porque el tema del acceso a la información en materia ambiental no solamente involucra que la sociedad pueda estar participando activamente en solicitarle a la autoridad esta información, en interesarse en los proyectos, en interesarse en lo que está haciendo el Estado, etcétera, sino que forma parte también de una capacitación realmente y una concientización para el servidor público que pueda estar facilitando esta información, que pueda realmente crear versiones públicas, etcétera. ¿Por qué lo digo? Como ya mencionaba el maestro Orellana, yo imparto clases en Ciudad Universitaria en Derecho Ambiental, y como parte de las prácticas que hemos realizado para involucrar a mis alumnos en el tema ambiental, justamente les he pedido pues, que desarrollen diversas cuestiones, y una parte de ellos es que un grupo de alumnos solicitaron información a la Secretaría de Medio Ambiente respecto de diversos proyectos que se desarrollan en la Ciudad de México con la finalidad de ver pues, si contaban con una manifestación de impacto ambiental, si se le daba el seguimiento a las condicionantes, etcétera, ¿no? Solicitaron su información en transparencia, y ha sido de verdad un viacrucis que la Secretaría de Medio Ambiente les pueda proporcionar la información. Contiene datos de identificación del particular. Bueno, dame una versión pública. No te puedo dar esa versión pública porque todavía hay unas cuestiones en evaluación. Bueno, dame lo que ya resolviste. No te puedo dar lo que ya resolviste. Bueno, ha sido de verdad un viacrucis, y creo que ese es un reto fundamental para la Ciudad de México, el que pueda dar precisamente la información y que realmente pueda abrirse a la ciudadanía, porque pues, si no, no puede haber esa dualidad, esa corresponsabilidad en el tema ambiental. Cierro paréntesis y continúo. También lo que busca es fomentar la educación, la investigación y la transferencia de tecnología, innovación y difusión en la materia de cambio climático. Aquí también quiero hacer una pausa. Justamente el tema de la transferencia de tecnología es una figura que se incorpora en esta nueva legislación, que se retoma del tema de la ley de hidrocarburos, en donde hay un apartado que se denomina contenido nacional, y el contenido nacional en los contratos, cuando se les asigna a los particulares justamente un área contractual, se busca que se pueda dar una transferencia de tecnología, es decir, que otro país que viene a invertir a México pueda estar compartiendo el desarrollo de la tecnología para dar una mejora en los procesos. Pues justamente eso busca esta ley. No dice cómo se va a hacer la transferencia de tecnología, no dice de qué manera, no dice cómo se va a actuar. Creo que les faltó desarrollar esa parte, porque pues si al particular que se le obliga a desarrollar esa transferencia de tecnología derivada de un contrato de hidrocarburos no se da, no cumplen, buscan cómo darle la vuelta, pues veo muy difícil que como una buena intención de la ley de cambio climático de la Ciudad de México se pueda desarrollar. Creo que ese es uno de los puntos críticos que tendría para esta ley, que les faltó desarrollar cómo se va a implementar esta transferencia de tecnología. Otra, evidentemente, es reducir la deforestación y aumentar la captura de gases de efecto invernadero. Y pues bueno, entrando un poco a las facultades que se tienen respecto a las diversas autoridades que encontramos en esta ley de cambio climático de la Ciudad de México, vamos a ver que las facultades prácticamente se mantienen
respecto de las que se tenían en la ley de 2011, ¿no? Para la jefatura de gobierno, pues bueno, se establece que ella va a estar a cargo de la política, de las estrategias, del programa de acción climática, de celebrar acuerdos, de instaurar o de llevar a cabo estos mercados de carbono, y también de crear y regular el Fondo Ambiental para el Cambio Climático, ¿no? Este Fondo Ambiental para el Cambio Climático ya también se preveía en la anterior ley, se mantiene en esta. En cuanto a la Secretaría de Medio Ambiente me refiero, se le otorga la facultad de expedir las disposiciones jurídicas que se requieren para el reporte de estas fuentes emisoras, ya sea de competencia local, expedir normas ambientales, emitir criterios, metas, procedimientos, inventario de gases de efecto invernadero. También va a existir esta correlación de poder involucrar a las alcaldías, involucrar a las autoridades locales, prácticamente a toda la administración pública de la Ciudad de México, y también va a crear el sistema de seguimiento del programa de acción climática, ¿no? Estas son las facultades relevantes que se tienen dentro de esta ley. A diferencia de la anterior ley, se eliminan algunas otras. Por ejemplo, en la anterior ley se establecía que iba a estar participando activamente la PAOT respecto de las denuncias que presentaran los particulares. En esta nueva ley se elimina prácticamente la presencia de la PAOT. También en la anterior ley se involucraba al INVEA. En esta ley se elimina la participación del INVEA para las visitas de verificación. Sin embargo, creo que también en esta ley de cambio climático, si bien lo que busca es fomentar justamente esta educación ambiental, fomentar estas actividades relacionadas con el cambio climático, sin lugar a dudas debe de existir algún vínculo en el cual la autoridad puede estar vigilando, ¿no? Uno de los puntos que yo he estado ya por mucho tiempo insistiendo es que la Ciudad de México realmente necesita una autoridad ambiental. La Secretaría de Medio Ambiente pues, realmente hace esa dualidad, es autoridad normativa, es autoridad vigilante, prácticamente la PAOT, pues no podríamos decir que se especializa en temas ambientales, pues el INVEA muchísimo menos. Creo que realmente necesitamos una procuraduría ambiental que pueda coadyuvar a que se implementen este tipo de leyes en nuestra ciudad, y pues todavía lo veo un poco lejos, ¿no? En cuanto a los sectores que va a estar regulando esta ley, pues bueno, vamos a ver que va a regular a los recursos hídricos, al turismo, a la agricultura, a la silvicultura, a la ganadería, a la acuicultura, la salud, el tema energético, la industria, el tema forestal, el tema de residuos, la infraestructura de transporte y comunicaciones, la gestión de riesgos y protección civil, el desarrollo urbano y la infraestructura verde. Estos prácticamente son los sectores para los cuales va dirigida esta nueva legislación. Y pues en cuanto a los objetivos específicos, pues bueno, el principal es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y aumentar la captura y el almacenamiento de carbono, promover el desarrollo sustentable de la Ciudad de México. Obviamente busca una implementación gradual, como lo mencionaba la doctora Iber, y también va a buscar transitar hacia una economía circular. Esto es algo muy importante. La economía circular ha tenido realmente un avance y una relevancia a nivel mundial, y que se incorpore en esta ley es prácticamente un reto y algo muy benéfico, ¿no? ¿Qué falta? Pues falta que realmente se pueda establecer ese vínculo con las empresas, ese vínculo con el consumidor, y que se pueda estar promoviendo esa economía circular, ¿no? También va a promover de manera gradual la sustitución y el uso y consumo de los combustibles fósiles por fuentes de energía limpia. Aquí quiero también hacer un paréntesis. Prácticamente, bueno, evidentemente esta ley pues, lo que busca es tener metas a largo plazo, lo que busca es implementarse a largo plazo, etcétera. Pero me llama la atención que esta ley que realmente se da en esta administración, pues choca con la política energética que tenemos a nivel federal. Realmente va a ser interesante ver los siguientes instrumentos que se emitan a nivel jefatura de gobierno respecto a esta limitación o esta sustitución de combustibles fósiles por fuentes de energía limpia, y que realmente pues exista no una barrera jurídica, no una barrera en el tema permisionario, sino que realmente se impulse este tema, ¿no?
También otro de los objetivos es frenar y revertir la deforestación que se da pues, en principales partes, por ejemplo, pues, en el área de la Jusco, que se tiene muy identificado este problema y pues, que va a tratar de, o lo que busca es evitar esta reforestación, y también va a promover la movilidad activa y baja en emisiones, ¿no? Priorizando el espacio público de peatones y de ciclovías. En cuanto a los instrumentos económicos, esto es algo muy importante. Establece instrumentos económicos que se consideran prioritarios para que se pueda dar este avance en el cambio climático. Uno de los puntos, aquí ustedes los tienen en la pantalla, pero en los cuales creo que resultan más importantes, es justamente el tema fiscal. Hemos visto que en el tema ambiental, pongo de ejemplo, no sé, las auditorías ambientales que lleva a cabo Profep, etcétera, realmente el particular necesita un incentivo para que pueda preocuparse por el medio ambiente. Vemos que muy difícilmente la sociedad todavía se limita a que pueda estar realizando cambios en beneficio o en pro del medio ambiente si no tiene un beneficio propio. Entonces, si esta ley lo que busca también es reducir cargas fiscales, estar estableciendo compensaciones, estar estableciendo medidas, etcétera, que justamente el Estado te va a compensar para que puedas tú implementar alguna actividad en pro del medio ambiente y evidentemente con esto reduzcas el cambio climático, pues justamente estos instrumentos económicos lo que van a lograr es eso, el fin último de poder estar combatiendo el cambio climático, ¿no? Entonces, estos instrumentos económicos también los vemos incluidos en esta nueva legislación. Y en cuanto al Fondo Ambiental para el Cambio Climático, que les decía, se retoma de esta figura de la legislación anterior, y lo que tiene por objeto es captar y canalizar recursos financieros públicos, ya sea privados, nacionales e internacionales, para apoyar la implementación de proyectos en la Ciudad de México relacionados con el cambio climático, ¿no? Algo muy importante de los recursos que se establezcan en este Fondo Ambiental para el Cambio Climático es que realmente deben de estar etiquetados esos recursos que están en el Fondo Ambiental para el Cambio Climático. Sí vemos que, bueno, aquí, ¿cómo se constituye? Pues a través de recursos que le son asignados por el presupuesto, por contribuciones de proyectos ya inscritos, por donaciones, por aportaciones de otros países o de órganos internacionales, por impuestos, derechos y aprovechamientos, y justamente estos derechos que van a estar reconocidos en ley o a dónde se van a destinar estos recursos que forman parte de este fondo, pues principalmente a la educación ambiental, a fomentar la participación social, al desarrollo y transferencia de tecnología, a la capacitación tanto de los servidores públicos como de la sociedad y justamente al derecho de la información. Sin embargo, como les decía, creo que el etiquetar realmente los recursos y decidir a dónde se van a enfocar el porcentaje o parte de esos recursos es materia fundamental, que no exista una dilución de estos recursos que van a estar involucrados en este fondo, que exista un buen manejo, que realmente ataque el problema del fondo y que realmente enfoque este objetivo para la reducción de los gases de efecto invernadero, para la lucha contra el cambio climático, es un reto y que justamente es lo que debería de buscar esta ley y que vamos a ver cómo se desarrolla, ¿no? Prácticamente ese es el contenido general que tiene esta ley. Dentro de los artículos transitorios vemos que lo que estableció es que dentro de los 180 días siguientes a su publicación se tiene que dar toda la legislación derivada de esta nueva ley, estas normas, etcétera. Pues este plazo vence ya prácticamente en unos días, en diciembre, y pues vamos a ver qué tal instrumenta esta nueva política, nuestra jefatura de gobierno o la propia Secretaría de Medio Ambiente, ¿no? Hasta aquí dejo mi participación y nuevamente gracias por esta invitación. Muchísimas gracias, Julio. Muy interesante la presentación. Yo quisiera ahorita, para abrir el micrófono a la comisión también, primero agradecerles a ambos. Ha sido formidable escucharlos. Y creo que yo diría que estamos enfrente de reflexiones importantes. Estamos ahorita, sin duda alguna, en un cambio importantísimo a nivel global. La era Trump sin duda cambió el escenario internacional de los tratados internacionales. Los momios se veían, creo yo, muy, muy desalentadores
hasta antes de la administración de Biden, y ahora tenemos otra vez, parece ser que algo de impulso y algo de expectativas respecto a lo que pueden ser los pactos a nivel global, por intereses que van más allá de los países y de las regiones, sino a temas de este tamaño que son de humanidad en su género completo. Y cuando uno ve estas cosas, como explicaba la doctora Montelongo, pues uno ve los bienes a tutelar indudables, nadie podría estar, al menos públicamente, en contra de ellos, y todos tendremos que coincidir en que hay loables objetivos que perseguir, que el cambio climático es el gran desafío que tienen estas generaciones y seguramente las que vienen. Creo que yo tengo hijos pequeños, entonces me preocupa mucho más la herencia que estamos dejando. Y cuando vamos a la parte de la implementación, encontramos pues un país con más de 2.500 municipios, con 32 entidades federativas, con una federación no del todo coordinada en muchos sentidos, y estas leyes creo que ponen en tela de juicio tres cosas. Recupero ideas de ambos ponentes. El primero es, pues, ¿qué le toca a la sociedad? ¿Qué le toca a la gente más allá del gobierno? Una frase que me gusta mucho de exposiciones de derecho sajón es que en ese derecho es primero la acción privada antes que esperar que el gobierno resuelva los problemas. En el derecho continental es mucho esperar que el gobierno sea el quien tome la iniciativa. Entonces, ¿qué le toca a la sociedad? Participar, cómo participar, cumplir, no cumplir, litigar, no litigar, en fin, ese es un tema sin duda importante. El segundo es qué le toca a las autoridades, y Julio hace mención de cosas interesantísimas. ¿Cuál autoridad? Porque también estamos en un momento de reestructuras institucionales, entonces la ley dice cosas interesantes, como nos explicaste, Julio, pero pues ¿quién la aplica? ¿Quién la va a aplicar? ¿Dónde están los pedacerías, las trazabilidades, la manera de que esto se cumpla? Y que no acabe siendo como el fondo de CONAFOR, en el que todo el mundo contribuye, pero pues no se ven los arbolitos en ningún lado, ¿no? Entonces, yo soy un desconfiado nato de los fondos, porque creo que son, francamente, pues, bolsas con más capacidad de generar corrupción que generar resultados. Pero entonces, ¿cómo resolver estos dilemas? ¿A quién me acerco? Y luego tenemos esta época eh, de zozobra, de distintas percepciones, en donde hay una brecha, no solo en México, creo que en muchos países, en donde el gobierno dice, a ver, ahorita no me den lata porque hay muchas cosas que hacer, entonces resuelvo cosas y ahorita no me estén molestando. Oiga, que quiero por transparencia, no de lata. Oiga, que quiero un trámite, ahorita no de lata, no ve que hay prioridades nacionales. Es cierto, tenemos muchas crisis, pero el dilema que se ha planteado desde el Latinobarómetro, al menos en los últimos 15 años, ha sido ¿qué prefiere la sociedad latinoamericana? Por un lado, la democracia, entendida como la participación muy, muy profunda, muy, muy abierta, y la otra es el resultado. ¿Usted qué prefiere? ¿Tener mucha democracia o tener muchos resultados de gobierno? Y el Latinobarómetro venía anunciando de décadas antes que la sensación de la gente es, a mí, yo lo que quiero es pues estabilidad, seguridad y tal, y si no hay tanta democracia y tanta votación, no hay problema, yo estoy a gusto con eso. Entonces, el cambio climático, como lo han planteado acá, tiene que ver, resumo con esto y abro el micrófono, con tres factores hasta donde yo veo, y en ese orden. Primero, una decisión de política pública que tiene que ver con un compromiso internacionalmente asumido, porque no es un tema que puede resolver cada nación, sino un pacto internacional de un orden importantísimo, de los pactos más importantes que seguramente marcarán al siglo XXI en su eh, segundo cuarto. Dos, un arreglo institucional de autoridades administrativas, supervisoras, tramitológicas, pero también de política programática y de planeación que lleven a cabo acciones. Y tres, la sociedad dividida en dos rubros, la sociedad civil en todas sus actividades y lo que más nos importa esta mañana, los abogados, la sociedad especializada, el capital humano jurídico de las naciones que tiene que llevar las convicciones y estos mandatos de cambio climático, de mitigación,
de acción a la parte más interna de nuestra vida profesional, que es nuestra manera de asesorar a los clientes y desde nuestra perspectiva y desde nuestra capacidad, lograr que la gobernanza, que la parte de ética corporativa y ética de negocios incorporen esto como un mandato, como un imperativo ético y como un imperativo moral en toda la construcción de todos los instrumentos jurídicos que tenemos por delante, bursátiles, financieros, corporativos, contractuales, comerciales, incluso en los litigios. Este es un tema que creo que nos llama a todos a plantearnos dudas, preguntas, desafíos hacia adelante, y quisiera ahorita ver si alguno de los participantes quisiera hacer alguna intervención antes de abrir una segunda ronda con nuestros participantes. Entonces, voy a abrir aquí tantito la pantalla para ver si alguien tiene... Denise, no sé si ves alguna manita levantada o alguien quisiera hacer alguna participación. No, no hay ninguna manita levantada. Ok. En lo que recibimos... Karen acaba de levantar la mano. Perdón, que le Adelante. interrumpa. Karen, Karen Ortega. Karen. Creo que tiene problemas. Esdras te levantó también la mano. Yo, ya se van a abrir la sesión de... Antes que nada agradezco la intervención y que nos hayan aceptado la invitación, estos dos excelentes ponentes, la doctora Ivette, el maestro Julio, lo agradezco enormemente, fue una grata sensación haberlo escuchado, haber aprendido, tanto de la exposición como de los comentarios, y me quedo con unas pequeñas preguntas, y antes abro la participación a Karen, para que ella de sus comentarios, y yo quisiera preguntar dos pequeñas cosas. Esdras está silenciado. Ay, ¿No me escuché? Ahorita. No, es que creo que Karen no tiene micrófono. Si quieres, haz tu pregunta, Esdras, para poder aprovechar el tiempo. Sí, para el maestro Julio, hablábamos de incentivos económicos. Esto es algo muy interesante porque sí genera inclusión, genera mayor interés de parte de la ciudadanía, pero a modo de reflexión o de ser un poco especulativo, ¿qué incentivos considera le pueden hacer falta a esta nueva ley? Sí, esta ley está en pañales, tiene 6 meses, pero ¿qué incentivos pudieran añadirse más adelante en una próxima legislación, una reforma, por así decirlo? Bueno, evidentemente, si hablamos de los incentivos fiscales, pues se tiene que reformar el Código Financiero de la Ciudad de México, se tienen que incorporar nuevos rubros. Por ejemplo, a mí me gustaría traer... en el estado de Jalisco existen muy bien etiquetados los incentivos que hay, por ejemplo, en el tema de energías limpias, en el tema de la energía distribuida para los hogares. Ahí prácticamente hay apoyos o incentivos fiscales en el tema del impuesto predial, no solamente el poder deducir fiscalmente los paneles solares, los sistemas de riego, los sistemas de captación de agua, etcétera, ¿no? Creo que ese tipo de aspectos se deben de incluir perfectamente en el Código Financiero de la Ciudad de México, qué tipo de incentivos va a haber, sobre todo los de carácter fiscal, que son realmente en los que se fija la ciudadanía, con independencia pues, del ahorro que realmente representa para ellos, ¿no? Les repito, creo que todavía existe realmente una brecha generacional muy importante, por así decirlo. Las nuevas generaciones ya
vienen con ese chip de la preocupación por el medio ambiente, por ese chip de estar cuidando, de estar ahorrando, minimizando recursos, etcétera. Pero todavía tenemos una sociedad o una parte de la sociedad que realmente es la que nos debe de preocupar, el poder estar educando, el poder estar, que este tipo de leyes realmente puedan permear en sus actividades, y si no ven un beneficio concreto, pues difícilmente van a poder interesarse pues, en la preocupación del medio ambiente, ¿no? Suena feo, sin embargo, pues, esa es la realidad, y creo que si la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México puede estar promoviendo ese tipo de acciones y promoviendo alarmando este tipo de cuestiones o estos incentivos que podrían tener las diversas actividades, pues van a favorecer en la implementación de estas acciones. Muchas gracias, maestro. Muchísimas. ¿Puedo Muchas hacer una gracias. pequeña contribución? Sí, por favor. Solo aportando a lo que dice el maestro. Todo este tema de los instrumentos económicos, lo comenté así rápidamente, implica un replanteamiento tanto del tema de impuestos como el tema de medidas que alienten al ciudadano, ¿no? Al ciudadano de a pie, al ciudadano, a la empresa, etcétera. Tendría que pasar, por ejemplo, por los temas de movilidad. ¿Qué pasa si no nada más no verificas tu auto, si lo tienes híbrido o eléctrico, sino qué otra cosa tienes? O cuando permites que tus trabajadores lleguen en bicicleta y demás, o les aportas, o están más cerca, o tienen ciertos beneficios. Todo eso tendría que ir en un paquete fiscal que tendría que ser revisado en algún momento por el Congreso, ¿no? Local, para incorporarlo en las leyes financieras, ¿no? Pero habría que meter varios temas, todos esos que planteó el maestro como los aspectos o los asuntos a abordar en materia de cambio climático en la Ciudad de México, tienen un componente fiscal que podría mejorar y poner en práctica la aplicación de la ley, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Ivette. Brenda Alejandra tiene levantada la mano. Bueno, buenos días. Sí. Agradeciendo su maravillosa exposición, me gustaría preguntar de manera muy puntual a la doctora, ¿cuáles son los objetivos específicos de la política de la Ciudad de México en materia de mitigación del cambio climático? Gracias. Gracias, Brenda. Gracias. Como lo expuso el maestro en su lámina, están previstos ahí. Realmente lo primero que se espera es reducir las emisiones de gases contaminantes, de gases de efecto invernadero y de componentes climáticos para llegar a esta idea de cero emisión, ¿no? O cero emisiones de estos. Yo siempre me friqueo con esto, me conflictúo con esto, porque eso de cero emisiones, sí, cero emisiones de quema de combustible, pero la producción de un montón de cosas que son limpias también genera emisiones, ¿no? Entonces, creo que lo ideal sería hablar de reducir al mínimo sin poner cero, porque cero está difícil que esto ocurra, ¿no? Entonces, el primer aspecto es ese, y con base en eso es que se plantea toda la idea o todos estos distintos instrumentos de política, pero a lo que se va es a reducir por un lado, y esta reducción tiene que ver con la quema de estos combustibles, pero también con toda la reducción de riesgos, que tiene que ver con proponer si ya conocemos los riesgos ambientales, el atlas de riesgos, pues tomar las acciones de resiliencia o de adaptación necesarias, todo el tema de la economía circular, que significa en muchos aspectos producir cosas que sean menos contrarias o que aporten a este cambio climático, pero básicamente es la idea de reducción a través de todos los distintos instrumentos que están ahí planteados. No se va a lograr eso si no agarramos todos los instrumentos y los vamos uniendo como un rompecabezas y que quede perfecto, ¿no? El gran objetivo es ese, a través de muchos instrumentos que la propia ley plantea y que luego hay que desarrollar, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas ¿Tienes la mano gracias. levantada porque quieres hacer una participación? Sí. Bueno, mi pregunta es abierta para los dos ponentes. Más allá de las leyes, bueno, México es
con una vasta regulación en materia ambiental en comparación con otros países, incluso la misma Unión Europea. El maestro Julio decía algo muy interesante sobre la transición energética. México ya había dado grandes pasos con la reforma energética del 2014. Ahora con esta nueva iniciativa de la reforma energética, yo estaría segura que vamos para atrás en todo el proceso de autoproducción y autoconsumo, que ahí también había como varios incentivos fiscales para los generadores y para la autogeneración. Y por otro lado, con el tema que mencionaba el licenciado Alfredo, de si es un tema de democracia o de resultados, yo creo que también es de resultados y bueno, vamos por un pacto mundial por el medio ambiente para que los compromisos internacionales, de los tratados internacionales, sobre todo el último acuerdo, el Acuerdo de París, sea un tratado pues vinculante, obligatorio, que sobre todo a los países desarrollados como Estados Unidos y los grandes generadores de emisiones de CO2 tengan o cumplan con sus contribuciones nacionalmente determinadas y esto pues ayude a mitigar, a controlar un poco los efectos del cambio climático que son más que evidentes, que año con año van a seguir incrementando. ¿Ustedes qué dirían, qué dirían respecto a estas dudas o cuestiones que yo pues abro abiertamente a cualquiera de los dos? Gracias. Y si me permiten, aprovecho esta reflexión de Denise para invitarlos a hacer también por el tiempo, agradecerles también a ustedes toda la generosidad de sus participaciones y me sumo a la provocación de Denise, invitarlos a una reflexión de cierre, Julio y Beth, para plantearnos esto que ella dice, están los tratados internacionales, estamos sobreregulados. Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención del derecho ambiental mexicano, estamos cumpliendo 50 años de regulación ambiental en México y una pregunta que yo tengo cuando Esdras me comentaba de esta nueva ley, decía, ¿y hacía falta en la Ciudad de México esta ley? Suma normativamente, había un vacío normativo y sin esta ley no habría manera de atender el cambio climático. Hacía falta facultar a las autoridades para que lo atendieran. No bastaba la LEGEPA, no bastaba la LEGEPEGIR, no bastaban los instrumentos, las NOMS, y lo digo en términos de pregunta, hace falta pensar que si mañana se nos olvidó los efectos que pueda tener la explotación del litio en el país, necesitaremos una ley de cambio climático, particularmente para mitigar los efectos del litio en Sonora, por ejemplo. Y esta pregunta que hace Denise para mí es importantísima. Me parece que en instrumentos regulatorios el medio ambiente ha crecido y no estoy seguro que haya crecido la efectividad en su tutela. El número de instituciones encargadas de cuestiones ambientales ha crecido y parece también dudoso que tengamos indicadores sobre la efectividad del cumplimiento de ese cúmulo de normas. Y la suscripción de los pactos ha sido un tema importantísimo en estos días y la pregunta es, ¿y basta la firma en un pacto para estar seguros que tendremos acciones contra estos efectos? Y para estas reflexiones o cualquier otra que se les venga a la mente, tenemos unos minutos para ustedes, distinguidos ponentes. Que no sé si quieras empezar, Ivette. Sí, gracias. Un poco para contestarle a ambos. En primer lugar, creo que a 50 años de esta legislación ambiental es el momento de revalorarla, de reconstruirla, de darle una nueva forma. Tenemos muchas cosas, justamente como dice Denise, hay muchas leyes, muchas autoridades. Nosotros somos un sistema federal, eso significa que las leyes federales, las generales, las estatales, los bandos, etcétera. ¿Qué hay que hacer? Revisarlas, ver dónde hay duplicidad, ser claros en qué le toca a cada autoridad. No necesitamos una ley por cada tema, porque si nosotros vemos todas las leyes, vemos que hay cosas que se complementan, que se repiten o que chocan. Hay que unificar esto, estamos en el momento de hacerlo. Con tantos pactos internacionales, con tantas obligaciones que tiene México
y que los estados no saben cómo cumplirlas, los países no saben cómo cumplirlas, y lo primero que dicen es una ley del tema. Me parece que hay que ser más coherentes en ese sentido. La sustentabilidad y todo lo que hablamos también significa menos leyes, hacer esto más fluido, ¿no? Que la gente pueda entender cuáles son sus obligaciones, que los estados puedan saber cuáles son sus facultades y cuáles son sus deberes, pero que también le aporten al particular, a la sociedad, los instrumentos para conducirse y cumplir con lo que a ellos les toca. Los acuerdos internacionales ahora establecen obligaciones para los estados, pero también para la sociedad. ¿Cómo le abrimos el espacio a la sociedad para que esto cumpla? Y entre más leyes pongamos, con más autoridades y un montón de facultades que sean de promover, de querer hacer, sin que se vean actos concretos, me parece que está un poco difícil que esto se logre. Si no hubiera una ley general de cambio climático, se podría haber mejorado la LEGEPA y hubiera quedado perfecta. Hay muchos instrumentos que se duplican, los fondos, la cédula de operación anual, la licencia ambiental única. Hay que hacerlo más efectivo. Me parece que es el momento de reconstruir, de volver a diseñar. Es una chamba de nosotros como abogados participar en cómo hay que mejorar esas leyes y hacerlas más claras. A nosotros se nos complica entenderlas a veces. ¿Cuál es la ley que aplica? ¿Dónde? ¿En qué pedacito? ¿Qué autoridad? Imagínense que somos estudiados en esto, que conocemos de leyes. Ahora, cualquier particular, ¿cómo le implementa? Y no solo pienso en la empresa, sino en cualquiera de nosotros como ciudadanos, olvidándonos que podemos ser abogados. Entonces, hay que cambiar eso. Me parece que es el momento de hacer las cosas más naturales, ¿no? Más sustentables. Hacia allá tendría que dirigirse esto. Y con esto yo cerraría mi participación diciendo que el derecho climático, junto con la sostenibilidad, que yo diría el derecho de la sostenibilidad, tendría que ser eso, práctico, afable, amigable, claro, para que todos supiéramos qué tenemos que hacer en aras de contribuir a la protección del ambiente y al mantenimiento de este derecho al medio ambiente adecuado y demás, ¿no? Gracias, gracias por la invitación. Muchas gracias, Ivette. Julio, te escuchamos. Claro, atendiendo a la primera parte que planteaba Denise, evidentemente la reforma energética creo que sí traía un parteaguas importante, sobre todo en el tema de las energías limpias. Como todo, pues bueno, las políticas siempre influyen. En el caso de la actual política creo que, o considero que no es la correcta. El primer impulso que vimos o el retroceso que vimos fue pues el echar para atrás los CELS, esta reforma o este criterio que se publicó por parte de la CRE, en el cual pues ahora el valor de los CELS prácticamente se desplomaba, en donde se cancelaron las subastas eléctricas, etcétera. Pues evidentemente ese tipo de cuestiones, lejos de afectar al particular, a las empresas, el querer dar una imagen a la sociedad, pues lo que contribuye es más bien en malas prácticas ambientales, diría yo. Creo que sin duda alguna estamos sobreregulados. No hay, como dice la doctora Ivette, una claridad de la legislación. El tema de que México se sume a tratados internacionales, participe en las conferencias de las partes, etcétera, pues suena bien internacionalmente. Sin embargo, pues el que lo aterrice en su marco jurídico interno realmente resulta bastante complicado. Pues ahí tenemos el acuerdo de Escazú, en donde al día de hoy seguimos sin autoridades especializadas en materia ambiental, en donde si tú le quieres llevar a un juzgador en materia administrativa a un asunto, pues realmente le tienes que poner un diagrama, tienes que sentarte con él, explicarle qué es una descarga, explicarle por qué no contaminas o sí contaminas un acuífero, etcétera. Y son cuestiones sumamente técnicas que si a nosotros, como decía la doctora, nos cuesta trabajo entender, si no contamos con autoridades realmente especializadas, pues es todavía más complicado la justicia ambiental o que realmente podamos realizar acciones concretas en pro del medio ambiente, ¿no? Entonces, si era necesaria o no esta ley de cambio climático en la Ciudad de México, yo diría que no.
yo diría que no era necesaria. Se tuvo que haber revisado lo que se tenía, se tuvo que haber empezado por reorganizar a la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, que realmente le falta muchísimo por hacer. Si comparamos a la Secretaría de Medio Ambiente con la Secretaría de Medio Ambiente de Quintana Roo, de Nuevo León, o de alguna otra entidad federativa, deja mucho que desear realmente la actividad ambiental en la Ciudad de México. Como les decía, no contamos con una autoridad realmente vigilante de las cuestiones ambientales. Pues la SEDEMA, al tratar de hacer esta doble función de estar vigilando, suspendiendo, clausurando, etcétera, en donde también a la PAOD le encargas temas urbanos, le encargas temas que ya revisó el INVEA también trata de hacer cuestiones ambientales, la propia alcaldía. Entonces, pues realmente creo que ese es el primer paso que tenía que hacer la Ciudad de México: organizar las atribuciones, establecer qué facultades tenía la Secretaría de Medio Ambiente, a lo mejor abrir una inspección dentro o aislada de la propia SEDEMA, no sé, algo que realmente funcionara dentro de la Ciudad de México, ¿no? Que se comprometiera con esta revisión ambiental. Sí comprendo que pues también el hecho de que contemos con tantas autoridades, pues tenemos a la Profepa, tenemos a la CEA, tenemos a las procuradurías locales, etcétera, pues también para el particular resulta, bueno, ¿y ahora quién me va a venir a revisar, no? Entonces esta distribución realmente de competencias tiene que estar muy claras, tienen que realmente ser eficaces, y no solamente atendiendo incluso pues a temas únicamente de denuncias. Si una autoridad ve que un particular no está cumpliendo con sus obligaciones, pues no esperarse a recibir una denuncia de un particular, una queja ciudadana, etcétera, ¿no? Creo que todavía falta mucho que hacer en el tema de cambio climático. Creo que todavía falta unificar diversas leyes, no tener tantas normas en nuestro mundo jurídico. Como decía la doctora Ivette, si nosotros como especialistas en materia ambiental a veces dices, oye, y esta ley ni la conocía, ¿de dónde salió? ¿No? Ahora qué regula, ¿no? Entonces, creo que esa es realmente la chamba que tienen los legisladores, nuestros gobernantes, y sobre todo, pues también nosotros como ciudadanos, el hacer ruido y el reclamarle a esas autoridades pues su quehacer en el tema ambiental. Con esto cierro y nuevamente muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Julio. La verdad es que esta sesión ha sido de lujo. Hemos escuchado reflexiones especializadas, una explicación muy, muy clara de qué es esta nueva ley, de dónde viene, qué es lo que depara para el futuro. Y sin duda tenemos pues muchas cosas por delante. Escuché temas que creo que nos podrían dar para horas y horas de seguir discutiendo. Y entonces, por mi parte, ahorita me corresponde dar por concluida esta parte de exposiciones. Muchísimas gracias a la doctora Ivette Montelongo, muchísimas gracias al maestro Julio Martínez. Se ve también su experiencia y su vocación docente, porque han sido generosos y claros en sus exposiciones. Muchas gracias. Y una de las cosas que han dicho ambos es qué cantidad de normas, qué difícil es para los especialistas a veces enfrentarnos también a este cúmulo de normas, y para eso son estas comisiones de estudio y ejercicio profesional de la Barra Mexicana de Abogados. A nombre de nuestra presidenta Claudia Buen, muchas gracias, y también los invitamos a que, si lo ven bien, en un futuro sean también parte de nuestra membresía y sean también abogados y abogada colegiada aquí con nosotros, para que pues podamos estar viéndonos cotidianamente, desde luego. Tengo que abrir ahora también, para en nuestros 2 últimos minutitos que nos quedan, los avisos parroquiales para toda nuestra membresía. Entonces, quisiera primero explicarles, es nuestra última sesión del año. Lo que sigue ya será bueno, era la tradicional cena de Navidad de la Barra. No sé si los semáforos de salubridad nos permitan reunirnos, pero estaremos avisándole a toda la membresía a través de nuestro chat y de la página de la Barra qué serán los eventos de cierre del año. Y tenemos también la calendarización del año que entra. Entonces, quisiera, Denise, si nos puedes proyectar cómo están previstas las sesiones del año que entra, también para que la conozcan todos los miembros, y desde luego Ivette, Julio están invitadísimos a acompañarnos en la sesión que sea de su interés. ¿Pueden ver la pantalla? No sé si pudieras hacer un poquito más grande la hoja.
Ahí está, perfecto. Entonces, tenemos enero 19, también estamos utilizando la misma idea de tener efemérides. El enero 19, el Día Mundial por la Reducción de las Emisiones de Dióxido de Carbono. Estamos viendo algunos, como saben, participantes, estamos viendo que tratemos de invitar a otros colegios de profesionistas, invitar a alguna de los capítulos de la barra e incluso si el semáforo lo permite ya irnos a sesionar a los estados junto con ellos y también ver si podemos invitar a otras de las comisiones de la propia barra para tener pues trabajos conjuntos y sinérgicos. Entonces, este es el calendario, enero 19, febrero 16, el Día Mundial de los Humedales, en marzo 16, el Día Mundial del Agua, abril 20, Día Internacional de la Tierra, mayo 18, Día Internacional de la Diversidad Biológica, en junio 15, el Día Mundial del Medio Ambiente, julio 20, Día Internacional de Conservación de los Suelos, agosto 17, Día Internacional del Tiburón Ballena, septiembre 21, Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono, octubre 19, el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, en noviembre 16, esto es en un año, el Día Internacional contra el Uso de Plaguicidas. Este es el calendario que tenemos, se los haremos llegar también a los correos electrónicos que tenemos registrados para que lo puedan conocer y que podamos agendar esto de manera previsible para poder tener ya las fechas apartadas. Ahora quisiera, ¿cómo comparto? ¿Dónde comparto pantalla? En la Share opción de screen, aquí ya abajo. lo vi. Ahí está. Listo. Ahora, estos son los avisos también que tenemos. ¿Sí se ve ya? Sí. Bien. Primero, pues recordarles que debemos estar al corriente de nuestras cuotas. Quienes aún tengan algún adeudo por ahí, es buen momento para aprovechar el mes de diciembre también para ponernos al día, prepararnos para la cuota del año que entra, invitar a nuevas membresías. No hay duda de que talentos como Marisol y Julio merecen nuestra invitación. Esperamos que algún día puedan ser parte de la barra y pues hacer un esfuerzo para que renovemos constantemente nuestra membresía, invitemos a nuevas generaciones, invitemos a aquellas personas que siendo expertas, por ahí veo que estaba con nosotros Consuelo Juárez, que siendo tan reconocidas y tan expertas no habían tenido la oportunidad de acercarse a la barra, ya son barristas, bienvenida. Las próximas sesiones 2022 ya se las mostramos. Parte de mostrarlo en esta sesión también era pues para que cualquiera de nosotros que estamos en la comisión, si tenemos deseo de exponer, tenemos alguna recomendación de algún expositor o ponente, pues apuntémonos y hagamos de esta comisión el mejor espacio para nuestra reflexión sobre el ejercicio profesional. Tenemos 2 talleres para el año que entra, además de nuestras sesiones. Uno es sobre tratados internacionales, dónde está, qué estado del arte traemos con la COP, con Escazú, con todos los tratados que han sido objeto de reflexiones durante este año. Seguramente merecen un espacio decidido y dedicado para ello, y eso es a lo que se refiere el uno. Y el otro, Derecho y Geopolítica, es una iniciativa de Carlos Reyes del Chat y que estaremos tratando con Luis Pereda también en la parte de educación continua. Y como dijimos, se cumplen los 50 años de regulación ambiental en México en este año y la editorial Tirando Blanche ha emprendido una importante tarea editorial a la que nos invita. Y entonces aquí la idea es cualquiera de nosotros, y aquí la invitación desde luego está abierta para Ivette, para Julio, para todas las personas que ustedes conozcan también, para hacer propuestas de autor y tema para este libro de 50 años de regulación ambiental en México. La idea es poder juntar entre 25 y 50 plumas para poder tener un libro conmemorativo que establezca una visión del pasado, del presente y del futuro de lo que es la regulación ambiental en México. Estaremos mandándoles las invitaciones, los criterios editoriales en estos días para que podamos allegarnos de todos aquellos que tienen una voz que quiera ser escuchada y leída por este tema que nos convoca a medio siglo, con mucho más por venir también para la materia ambiental y sostenibilidad. Para estos temas, los correos electrónicos están ahí abajo, alfredo.orellana
César.Murillo y Denise Monjarraz, todos @medioambiente.mx, que son los correos que tenemos para poder coordinarnos en esta comisión. Y con estos avisos estaríamos cerrando nuestra sesión del día de hoy, si no hubiera ninguna otra participación o comentario por parte de nuestros asistentes. Aquí le pongo detener. Karen, ¿quieres participar? Tiene levantada su mano. Creo que la dejó levantada cuando no podía hablar. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Ahora sí ya se oye. Ahora sí me escuchó. Pues antes que nada, una disculpa por los problemas técnicos que tuve aquí con el audio. Sin embargo, pues me gustaría mucho pues agradecer por el tiempo y el conocimiento que han compartido el día de hoy con nosotros. Creo que es muy valioso este tema, pues en lo personal significa algo muy importante, pues habla de lo que se prevé para mi propio futuro, el de mi familia, hijos y en general pues de toda la población. Sí me hubiese gustado mucho pues generar algunas preguntas, digo, así como nos comentaba el maestro Orellana, este tema pues da para hablar todo un día completo y más. Sin embargo, pues creo que con las aclaraciones que ustedes nos compartieron, con la información que hoy pues fue brindada por su parte, creo que aclararon muchas dudas que se veían de esta nueva ley, los alcances que prevé y pues algunos otros temas. Entonces, pues quería agradecerles mucho y pues una disculpa nuevamente por los problemas técnicos que tuve. No, hombre, no te preocupes. Qué bueno que pudiste estar con nosotros. No, gracias a ustedes por el espacio. Espero que puedan pues brindarnos más ponencias tan de gran excelencia como las que hoy tuvimos. Muchas gracias. Muy bien, pues si no, como dicen los clásicos, no habiendo otro asunto que tratar, estamos tratando de cerrar, como lo han pedido varios colegas, no a las 11, sino a las 10:30 para tener sesiones de hora y media. Muchas gracias a Ivette, muchas gracias a Julio, muchas gracias a todos los participantes, gracias a Esdras, que nos ayudó mucho a coordinar esta sesión, gracias a Denise, nuestra secretaria técnica, y a nuestras queridas amigas en el back office de esta sesión. Muchísimas gracias a todo el apoyo del staff de la Barra Mexicana Colegio de Abogados por ayudarnos a hacer que esta sesión sea exitosa como todas las demás. Gracias, que tengan muy buen día y nos vemos a la próxima. Gracias, maestro. Gracias, maestro Julio. Cuídense mucho y excelente sesión. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias.